En esta clase vamos a aprender qué es un diagrama entidad-relación. Un diagrama o un modelo entidad-relación es una herramienta que nos permite como ver de forma visual cómo está diseñada una base de datos. El diagrama entidad-relación tiene entidades, atributos, relaciones y constraints o restricciones. Una entidad va a ser una tabla en la base de datos y lo que nos va a servir es como representar un objeto o una entidad. Por ejemplo, si tenemos un e-commerce, una entidad puede ser el carrito, una entidad puede ser el vendedor, otra entidad puede ser el comprador, o podríamos tener una entidad que sea persona y el ya sea comprador o vendedor, solo ser un atributo. Los atributos entonces son características de esas entidades. Por ejemplo, el carrito, uno de los atributos puede ser el total a pagar, otro atributo puede ser si la compra va a ser en quetzales, dólares o en qué moneda se va a realizar. La relación es como una entidad se relaciona con otra. Por ejemplo, podemos decir que un vendedor o un comprador puede tener muchas compras, entonces la relación va a ser de uno a muchos. Y las restricciones o constraints pues van a ser reglas que vamos a definir que se tienen que cumplir y que permiten proteger de alguna forma esos datos. Por ejemplo, un constraint podría ser que los usuarios inactivos pues no puedan hacer compras. Luego tenemos la cardinalidad, que se refiere a cómo o la correspondencia de números de cómo se va a relacionar una entidad con otra. Tenemos tres cardinalidades, uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Uno a uno es cuando una entidad solo se relaciona exactamente pues de uno a uno con otra entidad. Por ejemplo, en Guatemala nosotros tenemos un documento que se llama DPI, que es nuestro ID. Entonces, una persona solo puede tener un ID o un DPI. Esa es una relación uno a uno. Una relación de uno a muchos es cuando una entidad pues puede tener muchos de otra entidad. Por ejemplo, decíamos que un comprador puede tener muchas compras o un vendedor puede tener muchos productos que vende. Y una relación de muchos a muchos es, por ejemplo, podemos decir que una compra pueden estar involucrados muchos vendedores porque el comprador seleccionó un producto de cada vendedor diferente. Igual un vendedor puede tener muchas compras, entonces es de muchos a muchos. Existen distintos tipos de diagrama entidad-relación. Nosotros vamos a aprender el que se llama modelo físico, que es el que comúnmente se utiliza en las empresas. Este modelo físico, acá tenemos un ejemplo de más o menos cómo se ve. Igual siempre puede llegar a variar un poquito de acuerdo a la herramienta que se utilice para diagramar, pero siempre se va a parecer a esto. Acá tenemos cuatro entidades o cuatro tablas. Tenemos la entidad o la tabla usuario. Vemos que en la parte superior tenemos el nombre de la entidad. Luego tenemos el ID o la lista de atributos que va a tener esta tabla. Vemos que a la par del campo ID tiene las siglas PK, que se refieren a primary key o llave primaria, que va a ser el identificador único de esta tabla, ya que en las bases de datos relacionales es importante que las tablas tengan llaves primarias que permiten mantener como los datos, que los datos sean únicos y no se dupliquen, y también a la vez estas llaves primarias nos permiten a crear las relaciones con otras tablas. Luego tenemos los atributos nombre, apellido, email, y luego vemos que a la par de email tiene las letras UK, que se refiere a unique key, o lo que quiere decir es que el email no se va a repetir porque queremos evitar que una persona con un mismo email cree más de un usuario. Y luego tenemos la tabla historial conexión. Entonces vemos que, por ejemplo, de la tabla usuario hacia historial conexión hay una relación de uno a muchos. Este es el símbolo que utilizamos para diagramar esa relación. Y esto es porque un usuario pues puede conectarse varias veces en un día o muchos días. Entonces un usuario puede tener muchas conexiones o mucho historial de conexión. Luego, un usuario puede tener muchas opciones de menú habilitadas y una misma opción de menú puede estar habilitadas para muchos usuarios. Esa sería una relación de muchos a muchos, pero eso como tal no se hace en una base de datos, sino que lo que se hace cuando se identifica ese tipo de relaciones es crear una nueva tabla como para romper esa relación y crear ya solo relaciones de uno a muchos. Entonces creamos en medio de la tabla usuario y menú, vamos a crear una nueva tabla que se llama menú usuario y ahí es donde vamos a guardar la asociación de las opciones de menú que tiene cada uno de los usuarios. Y ya hacemos relaciones de uno a muchos, de usuario y de menú. Y vemos que la tabla menú usuario, el campo ID usuario y ID menú, los dos tienen el indicador PK. Eso significa que la combinación de ambos campos o ambas columnas va a ser la llave primaria y eso es para evitar que la misma opción de menú se le asigne más de una vez a un usuario, ya que eso no tendría sentido. Y también vemos que dice FK, eso significa que es foreign key o llave foránea y eso es porque el ID de la tabla menú pasa a ser llave foránea en la tabla menú usuario y el ID del usuario pasa a ser llave foránea en la tabla
menú usuario. Y así ya mantenemos las relaciones. No podría haber un menú de usuario asignado a un usuario que no exista. O sea, si por ejemplo yo tengo 10 usuarios, no voy a tener un usuario número 11 guardado acá porque ese usuario no existe. Entonces ahí es donde nos funcionan las llaves foráneas para proteger los datos. De acuerdo a la herramienta que utilicemos para diagramar, podemos diagramar de una u otra forma. También a veces en los diagramas de entidad-relación podemos llegar a ver el tipo de dato asignado o asociado a ese campo. Por ejemplo, para el ID de usuario vamos a decir que es un correlativo, entonces vamos a tener el usuario 1, 2, 3 y así como de forma correlativa. Entonces eso es un numérico. No le vamos a asignar un tipo de dato varchar que sería texto para algo correlativo. Siempre busquemos tipos de datos que sean coherentes a lo que vamos a guardar. Por ejemplo, nombre, apellido, email, pues que son texto, utilizamos un tipo de dato varchar. Para la fecha de nacimiento podemos utilizar un tipo de dato date o datetime. De acuerdo a lo que estemos haciendo, igual vamos a elegir los tipos de datos. Por ejemplo, es muy común ahora que veamos en las redes sociales que los usuarios son únicos. Por ejemplo, yo a veces utilizo el @mycode, entonces puedo decir que ese usuario es mi usuario y es único. Si otra persona quiere utilizar ese, tiene que agregarle otro carácter en algún lugar para que ya sea diferente. Entonces podríamos crear una tabla usuario donde ese dato @mycode sea el campo de llave primaria. Entonces en lugar de ser un correlativo ya sería un tipo de dato varchar. Eso es válido, aunque sí lo más común en la práctica es que sean correlativos. Si por ejemplo en una tabla yo tengo una llave primaria que está conformada por dos campos o más campos, cuando esa tabla tenga una relación de uno a muchos hacia otra tabla, entonces todos esos 2, 3 campos también tienen que pasar a la siguiente tabla como llave foránea. No puedo pasar solo uno de los 3, tengo que pasarlos todos. Y también, si por ejemplo en mi tabla usuario el ID es numérico, en la tabla historial conexión también tiene que ser numérico, no puede ser varchar o cambiarle el tipo de dato. En ambas tablas tenemos que mantener los mismos tipos de datos. Acá tengo un ejemplo del diagrama entidad-relación de la base de datos que vamos a usar como ejemplo, que se llama DVD Rental. Acá tenemos todas las entidades. Por ejemplo, tenemos la tabla Country y la tabla City y vemos que la tabla Country tiene una relación de uno a muchos hacia la tabla City, y eso es lógico porque un país puede tener muchas ciudades. Incluso podríamos decir que un country podría tener una tabla acá en medio que sea state, porque un país puede tener muchos estados y un estado puede tener muchas ciudades. Y vemos que acá las llaves primarias están marcadas como con un asterisco. Y también si nos fijamos las tablas, por ejemplo, actor, su llave primaria es actor ID, country, country ID, city, city ID. Como que todas las llaves primarias son el nombre de la tabla, guión bajo y ID. Eso es muy común, o a veces puede ser ID film, ID actor o alguna cosa similar, pero sí es muy común que en las empresas veamos llaves primarias de este tipo.